Esta mañana establecimos nuestra agenda y pudimos tener un acercamiento al Evangelio de Mateo, y espero que al escuchar este sermón tú puedas tener en perspectiva lo que dijimos esta mañana. Jesús comienza ahora, y vean ustedes el contexto, porque Mateo presenta a Jesús testificando de cómo se presenta para decirle al pueblo: estas profecías se cumplen en mí. Jesús ahora comienza a decir que todo el Antiguo Testamento se cumple en su persona. Y después de eso, después de que Jesús establece que Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Él es el Rey esperado, comienza a establecer su reino. Decíamos esta mañana, hermanos, que su reino comienza con Él llamando a hombres. Y Mateo rescata el llamamiento de estos personajes, y Jesús aparece primero a Pedro y Andrés y les dice: venid en pos de mí, venid en pos de mí. Esta es una invitación a creer, pero no solamente es una invitación a creer, sino también es una invitación a permanecer cerca de Jesús. La vida cristiana o el discipulado es un llamado al seguimiento. Lo que es de llamar la atención, hermanos, es que justo cuando Jesús se acerca a los discípulos y los invita a seguir, en 3 ocasiones se repite una frase: y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y ellos, dejándole todo, le siguieron. ¿Qué es lo que este texto nos enseña acerca del discipulado y del reino? Bueno, hermanos, en pocas palabras, el reino consiste en seguir a Jesús. Dietrich Bonhoeffer quizás es el teólogo que más desarrolla esta teología en su gran libro El precio de la gracia, o también El llamado al seguimiento. Hermanos, el discipulado consta de permanecer siguiendo a Jesús de cerca. Estos hombres son invitados a una relación. Estos hombres son invitados a una relación transformadora, cuyo propósito también es convertirlos a ellos en agentes del reino. Repito, hermanos, esta invitación es una invitación a una relación transformadora con propósito. Y hay 2 elementos fundamentales aquí. Venid es seguir, en pos de mí y síganme. Pero también dice, hay un propósito en esto. Y ese propósito es que tú vas a ser un agente del reino. El fundamento, hermanos, de este llamado, el fundamento de este llamado es un proceso entre padre e hijo. Jesús le dice: venid en pos de mí y síganme. Jesús está estableciendo una relación que va a desarrollar mucho más en todo el Evangelio cuando Él dice: tienen que estar dispuestos a que yo sea su prioridad. Tienen que aborrecer a papá y a mamá. Tienen que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Tienen que dejar absolutamente todo y priorizar la relación que estamos a punto de comenzar. Hermanos, el discipulado es la relación que Jesús establece y lo va a desarrollar en todo el Evangelio. Jesús llama a Pedro, pero no se quedó ahí. Pedro dejó absolutamente todo y lo siguió. Y al final de todo el capítulo vamos a encontrar que Pedro es una persona no perfecta, pero diferente. En todos esos 3 años y medio aproximadamente, Pedro ha seguido día y noche a su padre espiritual, a su maestro, y él ha experimentado transformación. Y ahora Jesús le dice a Pedro: ve y haz discípulos, enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermanos, esta invitación fue una invitación a un proceso, a una relación íntima, relacional y personal, donde Pedro fue desarrollando su identidad de hijo, fue siendo transformado, porque la meta
es que al final él se convirtiera en un pescador de hombres. Ahora, hermanos, quizás Mateo nos deja con el fundamento, porque Mateo nos presenta a Jesús llamando a Pedro y nos deja ahí. Pero Jesús, a quien llama, lo ama profundamente y lo ve como aquel que se va a transformar a su imagen, de tal manera que Jesús dice: voy a amarte tanto que voy a transformar tu vida por medio de esta relación personal. Quiero que te pongas de pie y quiero que veamos esto escrituralmente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 17, por favor. Quiero que noten ustedes cómo Jesús ama a sus hijos espirituales. Leamos de manera alternada. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, otra vez relación, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Voy a ir haciendo comentarios, regresamos tantito. ¿Cuál era la obra? La obra era invertir su vida en 12 personas. Siguiente versículo. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pausa. Jesús, antes de morir, está profundamente triste y está orando por sus hijos espirituales. No te ruego por todo el mundo, te ruego nada más por los 11. Qué amor tenía Jesús a sus discípulos. Siguiente versículo ahora ustedes. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pueden sentarse. ¿Te das cuenta del amor de Jesús por sus discípulos? Yo creo que Jesús estaba muy triste porque él iba a dejar a ese grupo y su reacción natural es orar. Jesús dice, pensando en Pedro y en los 11, porque aquí él establece que había un hijo de perdición. Pero él dice, hermanos, este es el discipulado, orar por aquellos que Dios te ha dado. Y Jesús dice, cuando estaba en el mundo, yo los guardaba. ¿Y saben cómo abrazaba al apóstol Juan?
Dicen que en la última cena, no estamos seguros, pero siempre se recostaba en el pecho del maestro, porque al más chiquito lo cuidaba seguramente más. Y Jesús dice: yo te ruego que los guardes, porque no son del mundo. Pero lo que quiero que notes es la oración de Jesús por aquel grupo íntimo que Él tiene. Y lo que sobresale es que Jesús dice: les he enseñado el reino. Les he enseñado todo lo que tú me diste y ahora creen que yo soy el rey. Pero ahora yo tengo que regresar a ti. Y ahora ellos deben hacer lo mismo que yo. Todo su ministerio, hermanos, fue una realidad de discipulado. Una relación donde Él vino. Y hermanos, Jesús regresó al cielo completando su obra. Jesús dijo: lo que tenía que hacer, lo he hecho. Ya hay 11 hombres completamente preparados para que la obra continúe. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, el Nuevo Testamento es un registro del cumplimiento de cómo Dios estuvo confiado en los 11 que le entregó a su Hijo, porque ellos, después de recibir al Espíritu Santo en la ascensión, comenzaron a reproducirse, teniendo y llamando a personas y diciéndoles: síganme, tengamos una relación para que seas conformado a mi imagen, como yo lo fui de Jesús cuando estuvo en la tierra. Hermanos, es importante decir cosas aquí. Venid en pos de mí. Inmediatamente le siguieron. Hermanos, hermanas, Jesús no vino a establecer una institución. Jesús no vino a invitar a sus discípulos al templo. ¿Notas tú eso? De hecho, hermanos, espero que notes esto, pero a los religiosos les incomoda esto. La mayor parte del tiempo del ministerio de Jesús fue lejos del templo. Porque Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer su reino. Jesús, hermanos, solamente en el libro de Mateo menciona la palabra iglesia 2 veces. Pero ¿sabes cuántas veces menciona la palabra reino? En tan solo el Evangelio de Mateo, la palabra reino aparece 49 veces. Solamente 2 veces aparece la palabra iglesia. No voy a decir herejía, pon atención. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el instrumento para entrenar a los hijos de Dios, para que sean agentes del reino. Hermanos, el Señor no dijo: vengan y vayamos al templo. Él dijo: vengan y síganme. Tengamos una relación, porque el reinado de Dios se establece en el corazón de las personas. Repito esto porque es una bomba. El reino de Dios no es porque estemos aquí. El reino de Dios se establece en el corazón de cada creyente. Por eso somos iglesia. El reino, hermanos, se encuentra donde está cada creyente. El reino se encuentra donde está cada creyente. Y un día vendrá la consumación de ese reino. Ahora, déjame darte un argumento histórico. ¿Sabías tú que cuando este reinado comenzó a crecer, imperaba el Imperio Romano? Y el Imperio Romano había establecido su reino en todos los rincones de la tierra y le daba permiso a los judíos, porque decían esto, y escúchenlo bien, hermanos. Los judíos decían: bueno, nos vamos a someter porque no nos queda de otra, pero nosotros estamos esperando a un verdadero rey. ¿Y saben qué decía el emperador? Se reía. Qué ridiculez. Los judíos siguen esperando a un rey. Déjalos que estén ahí. Si no quieren reconocer el imperio o el gran emperador, entreténlos. Lo que dicen es una ridiculez. Por eso, vean qué hacía Roma: que nos den tributo.
Pero además pones un rey ahí todo de figura, pero ese rey va a ser mi títere porque va a defender al emperador. ¿Pero qué creen? Ese reino comenzó a crecer. Crecer, crecer, crecer. Hasta llegar a conquistar Roma mismo. Pero cuando Roma comenzó a ver que este reino comenzaba a crecer, cuyo rey era un crucificado y la forma de representarlo era la cabeza de un burro en una cruz. Así representaba Roma a Jesús. Pero, ¿sabes una cosa? Los romanos decían que los judíos eran ateos, porque no iban a los templos. O más que los judíos, debo cambiar. Los romanos decían que los cristianos eran ateos, porque no tenían templo físico, pero además no se adherían a las religiones existentes, sino que ellos eran fieles a su rey llamado Jesucristo. Jesucristo entonces, hermanos, establece un reinado y quiero decirte una cosa, la iglesia no es el reino, pero es el puesto fronterizo y es la embajada de ese reino. No sé si tú pusiste atención, pero siempre exhorto que cuando cantemos sepamos lo que cantamos. Y en el canto último, que tiene mucho que ver porque se prepara la liturgia con el mensaje, hay una frase que dice, es nuestra bandera. ¿Sí recuerdan esa frase? Hermanos, nosotros aquí en esta nave tenemos dos banderas. Hay una bandera de un gobierno nacional, pero hay una bandera de un reino eterno. ¿Logran ver eso? Por eso la iglesia presbiteriana establece, respetamos al gobierno, pero el gobierno no es mi Señor. Yo tengo un Señor y tengo el Rey de Reyes que gobierna sobre este gobierno y se llama Jesucristo. La cruz, hermanos, la bandera cristiana no está aquí de lujo. Y se me olvidó decirle a los diáconos que la pusieran así toda para que se ondeara. Pero esta bandera nos recuerda que tú y yo pertenecemos a un reinado mucho más grande. Y es el reino de Jesucristo. Nuestra bandera es la cruz, pero también nuestro canto es la tumba vacía, porque nuestro rey vive. Nuestro rey vive y nos hemos reunido en esta hora para recordar que tenemos un reino eterno. Hermanos, la iglesia solamente es un instrumento para que el reino de Dios, este reino, se establezca por completo en toda la faz de la tierra. Nos hemos reunido en esta hora en nuestra embajada porque salimos a pasear al mundo, si es que puedo usar esa categoría. Pero en realidad, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de este reino celestial. Entonces, hermanos, el discipulado es enseñarle que nosotros somos seguidores del Rey y que tenemos que entregar lealtad a nuestro Señor y tenemos que vivir para ese reino y tenemos que convertirnos en agentes de ese reino, y el proceso es el discipulado. Hermanos, decía Martín Lutero, la iglesia es la madre de los creyentes. Calvino decía que la iglesia es la nodriza de los discípulos del reino. ¿A qué venimos esta tarde, hermanos? Venimos a recibir entrenamiento porque salimos a establecer el reino a donde quiera que vamos. Pero, hermanos, este espacio físico no es el reino. Esto solamente es un lugar que ha sido establecido como una embajada para un proceso de crear personas maduras que reflejen su ciudadanía allá afuera. Y aquí viene una pregunta práctica. ¿Allá afuera pueden distinguir que tú no eres un mundano? Allá afuera cuando te ven dicen, tuve la bendición de ir a República Dominicana, pero inmediatamente los dominicanos, no me va a salir el tono de los dominicanos, ¿verdad? Pero decían, usted no es de aquí. ¿Usted es? ¿De dónde es? Y yo les decía para bromearlos, a ver de qué cara soy, ¿no? No les digo qué me decían. Pero al final terminaban reconociendo que yo no era un ciudadano de ahí.
Luego nos dijeron, le preguntaba incluso a nuestro hermano Rodrigo, le decía yo, ¿y qué me debo preparar para ir a otro país? Fue mi primera vez. Recuerdo que muchos me dijeron, cuidado con su pasaporte. Cuidado con su pasaporte. Y hermanos, les prometo que yo salía y disfrutaba un 80%, pero yo decía, ya quiero regresar allá donde está donde estamos hospedados. Pero siempre tenía la tendencia de ir a ver, ahí estará mi pasaporte. Ahí estará mi pasaporte. Pero si alguien perdía su pasaporte, lo primero que hacía es correr y decir, yo no soy dominicano. Pero ¿a qué creen qué embajada corría? A la de su país, para decir, hey, aquí hay un lugarcito de mi patria y se llama la Embajada de México. Hermanos, este lugar no es nuestra patria. Aunque respetamos, nosotros somos del reino celestial. Y nuestra vida debe reflejar que somos ciudadanos de esta bandera, que somos diferentes. Ahora, la iglesia debe entrenar a ciudadanos del cielo para que lo reflejen en un mundo que no es el suyo. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Jesús vino a establecer su reino. La pregunta es, ¿en qué momento nos perdimos? Contrario a lo que estoy exponiendo, la iglesia actual es experta en hacer muchas cosas, pero que no producen buenos agentes del reino. Construimos templos, celebramos cultos y más cultos, y eso sí, queremos un montón de cultos, congresos y otros eventos, tenemos institutos bíblicos, hacemos obra social, realizamos un montón de actividades e incluso nos atrevemos a desarrollar negocios. Y aclaro, no es que eso esté mal. Son buenas cosas que podemos hacerlas, pero el punto principal, el trabajo medular de la iglesia es hacer discípulos. Es hacer verdaderos agentes del reino que con solo hablar te van a decir, ¿verdad que tú eres de ellos? Te vas a delatar hasta con tu forma de hablar. Pero hermanos, a veces salimos y cómo duele el corazón porque no nos diferenciamos. Seguimos siendo personas igual a este mundo. De pronto creemos, hermanos, que la iglesia tiene que hacer muchas cosas, pero esto le ha pasado a muchas congregaciones. Un sistema eclesiástico lleno de actividades, nos saturamos de cosas y nuestra concentración para lo que es fundamental la perdemos. Hacer discípulos. Caemos constantemente en un activismo religioso que ahoga, dice un escritor, nuestra matriz espiritual. Fuimos creados para entregarle al mundo verdaderos ciudadanos del cielo. Hermanos, en este activismo, la cantidad de miembros o asistentes de domingo al templo se puede convertir en la zanahoria del caballo. ¿Qué quiere decir con esto? Nos ponemos felices y decimos, se llenó la iglesia. ¡Qué bonito! Predicaba en el presbiterio y yo decía que cuando nos sentamos de pronto en las charlas para comer, los pastores nos preguntamos, oye, ¿y cuántos miembros tú? ¿Tú cuántos miembros? Uno cuando haces, ¿no? 250 tú, por la gracia de Dios. Y de repente volteas al otro y el otro está como que medio tímido, no quiere contestar. No, pues yo apenas, ya vamos a descender a iglesia. Me dicen misionero, pero porque me dan una iglesia y la convierto en misión. Y con pena dice, pues yo ya casi va llegando a 30. Hermanos, no consiste en números. No consiste en si tenemos 250 miembros, sino cuántos discípulos tenemos. Hermanos, podemos estar distraídos y enfocados en ver cuánta gente viene. Hay gente que todo está mirando para que el culto salga bien, pero
Nos emocionamos y digo, pastor, hoy sí descendió el Espíritu. No, eso no se dice aquí, ¿verdad? Hoy estuvo bonito el culto, llegamos bastantes asistentes. Pero hermanos, la pregunta fundamental para nosotros, en realidad, ¿los 250 miembros son discípulos? Todos los asistentes a la iglesia son personas que mantienen una relación de seguimiento a Jesús. Tristemente, muchos creyentes solo han cambiado la misa dominical por el culto dominical. Hermanos, la iglesia, decía Paul Washer, la hora de idolatría más grande en América Latina no es solamente con los que van a misa, porque también los protestantes han adoptado la misma cultura. Piensan que nada más hay que ir el domingo a mediodía, como cuando iban a misa. Hermanos, ese no es el mandato. El mandato es que haya discípulos que estén dispuestos a dejar absolutamente todo al instante y, si es posible, entregar la vida por el Maestro. Porque Pedro, después de discipulado, dijo: no soy digno de morir como mi Maestro, porque a él lo iban a crucificar y se cree que él murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Esos son los discípulos. Hermanos, ahora, no quiero que caigamos tampoco en el espejismo de decir, bueno, entonces, si somos 15 discípulos, eso está bien. No. Tampoco hay que decir es que los poquitos son los buenos, vale más la calidad que la cantidad. No, porque la iglesia, la embajada del reino, es llamada a desarrollar discípulos. Y la mayor cantidad de discípulos, no nos debemos dejar de atrapar por un activismo religioso que distraiga el mandato central de Jesús. Ven y sígueme y te haré un pescador de hombres. Quiere decir, hermanos, que cuando un creyente entra a la iglesia, debe tener un proceso relacional y personal, de tal manera que él pueda estar dispuesto a salir y decir, ahora estoy listo para traer más embajadores para esta embajada, para este reino de los cielos. Hermanos míos, no confundamos el ministerio de la iglesia con lo más grande que fuimos llamados a hacer. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Muchos en la actualidad están enfocados solamente en formar miembros por medio de actividades y programas, pero hermanos, no estamos preocupados en discipular. Han sustituido la vida orgánica del Espíritu, pero sobre todo, lo más grave, hermanos, es que nos hemos olvidado del modelo de Jesús. Jesucristo vino a invitar a personas a que lo siguieran a una relación transformadora con propósito. Por lo tanto, hermanos, todos los que aquí estamos, somos llamados a una relación de seguir a Jesús, tener un maestro y decirle, te quiero seguir, ser transformado a la imagen de tu maestro y ser capaz de pescar a otros para que sean como Jesús. La pregunta, hermanos, es obvia. Iglesia, Dios con nosotros, ¿estamos produciendo discípulos? ¿Estamos haciendo que la gente sea verdaderos discípulos? Pero sobre todo, quiero cerrar con la pregunta fundamental. ¿Qué eres? ¿Un asistente regular? ¿Eres un miembro de una comunión? ¿O eres un discípulo? Cierro con una dinámica del pastor Sugel Michelet. Hermanos, dice que él llegó a una iglesia y lanzó 2 preguntas. La primera fue, alcen la mano con toda confianza, bien hasta arriba, con todos aquellos que dicen que son cristianos. Dice Sugel que estaba en un auditorio cerca de 200 personas. Y cuando él dijo, alcen la mano, todos los que son cristianos, alzaron su mano todos. O por lo menos el 90% de la audiencia. Y él dijo, bájenlas. Y ahora él hizo la siguiente pregunta. Alcen su mano todos aquellos que son discípulos de Jesús.
Dice Sugel que solamente vio cerca de 15 manos. Yo termino diciendo, ¿has recibido la invitación de Jesús y decir, venid en pos de mí? Y le has dicho, voy a abandonar todo porque quiero ser transformado a tu imagen. Hermano, ¿eres cristiano o discípulo? Continuamos.